En esta serie de presentaciones trataremos los temas más importantes del trabajo práctico uso de material de laboratorio. Antes de comenzar a ver este video, les recomendamos que observen los videos de seguridad en el laboratorio y material de laboratorio, cuyos links les dejamos aquí más abajo. Una vez que el alumno haya visto estos videos, se espera que pueda expresar correctamente las medidas obtenidas con un instrumento en el laboratorio y también que pueda expresar correctamente los cálculos que realiza con estas medidas. A su vez, se espera que sea capaz de determinar cuáles son los errores asociados a las medidas experimentales, que utilice correctamente y reconozca el material de laboratorio más habitual y que sea capaz de preparar soluciones y de obtener la concentración a partir de lo que se conoce como valoración o titulación. Cabe recordar que toda medida experimental está sujeta a un grado de incertidumbre. Cuando uno quiere expresar una determinada medida experimental, debe identificar estos tres ítems que aparecen acá. Por un lado, debe especificar el número o valor, por otro lado, la unidad y por otro lado, la incertidumbre. El número o valor, por ejemplo, hablando de la longitud de un objeto, podría ser 16,2. La unidad que corresponde a este valor podría ser centímetros y la incertidumbre podría ser de 0,2 centímetros. Asimismo, se trabaja con otras magnitudes como la masa o volumen, como haremos en este trabajo. Para determinar masas, durante todos los trabajos prácticos, utilizaremos distintos tipos de balanzas. En este caso les mostramos la balanza de cadena. Si bien parece un instrumento anticuado, tiene una muy elevada precisión de 0,1 miligramos o 10 a la menos 4 gramos y permite determinar masas hasta los 200 gramos. Esta balanza de cadena, como ven, se encuentra en una caja cerrada a la cual se puede acceder a través de los laterales o la parte delantera. Esta balanza consta de una T de cuyos extremos cuelgan dos platillos y desde el centro cuelga un fiel o una aguja sobre una escala graduada que tenemos aquí abajo. Se llama balanza de cadena justamente porque también tiene una cadena que permite agregar peso y como ya vimos tiene el fiel y en la parte superior tiene lo que se llama jinetillo. Tiene hendiduras en la parte superior de la T con marcas. Cada una de estas marcas me indica posiciones en las cuales puedo colocar esta pequeña pesa de 100 miligramos llamada jinetillo. Si el jinetillo está en la posición 1, corresponde a 100 miligramos. Si está en la posición 2, 200 miligramos, etc. Esto quiere decir que en el platillo puedo colocar pesas de hasta 1 gramo. Con el jinetillo puedo agregar de 0 a 1 gramos y por otro lado en la cadena puedo agregar pesos de menos de 100 miligramos. ¿Cómo se opera con la balanza de cadena? Lo primero que tengo que hacer es asegurarme que la balanza de cadena esté en su posición de equilibrio. Para eso lo que voy a hacer es asegurarme que no haya pesos en los platillos, el jinetillo esté en la posición 0 y la cadena también me está indicando posición 0. Debe coincidir el 0 de esta pequeña escala que tenemos acá, que se llama vernier o nonio, con el 0 que aparece marcado en la cadena. Una vez que me asegure eso, voy a destrabar la balanza con una perilla que en general está aquí en la parte delantera o a un costado y voy a observar que el fiel llegue a su posición de equilibrio. Una vez que me asegure eso, voy a trabar la balanza y voy a colocar el objeto a pesar en el platillo de la izquierda. Iré agregando pesas en el platillo de la derecha hasta aproximarme a ese peso del objeto, que en general uno tiene alguna idea de cuánto pesa. Una vez que me acerqué bastante, lo que voy a hacer es destrabar la balanza y observar el fiel, hacia dónde se desvía. Y esto me permitirá decidir si seguir agregando pesos de hasta 1 gramo en el platillo de la derecha o ya pasar a agregar con el jinetillo. Vuelvo a trabar la balanza y comienzo a agregar peso con el jinetillo. Esta vez moviendo esa pequeña pieza a distintas posiciones. En general se comienza agregando el jinetillo en la posición 5 y observando hacia dónde se desvía el fiel. Y desde ahí mover hacia un lado o hacia el otro. Una vez que estoy cerca del valor del objeto, esto lo observo destrabando la balanza y viendo cuál es la posición del fiel, ya puedo trabajar con la balanza destrabada y agregar menos de 100 miligramos con la cadena. Entonces,
Voy a empezar a mover la cadena, esto se hace desde la parte exterior, para agregar peso y llegar al punto en el cual el fiel llega a su posición de equilibrio. Una vez que llegue a ese punto, lo que voy a hacer es trabar la balanza y comenzar a leer. Supongamos que tenemos un peso de un objeto de 15,3699 gramos. Entonces, ¿cómo llegué a leer este valor? Por un lado tengo que observar. Lo que agregué en el platillo a la derecha tiene que ser de hasta 1 gramo, o sea, la unidad de gramos. Por lo tanto, el 15 lo tengo que leer en el platillo. Lo que sigue, debo leerlo en el jinetillo. En este caso, me está indicando 3. Por lo tanto, el jinetillo está en la posición 3, en la parte superior. Y lo que sigue se lee con la cadena. 2 de los números van a estar directamente determinados con la cadena y el último decimal lo voy a determinar con el vernier o no. Veremos el uso del vernier en forma detallada. Supongamos que tenemos una ampliación de la escala. La escala principal corresponde a lo que está grabado en la rueda de la cadena y la escala inferior corresponde a lo que está grabado en el vernier. La lectura la realizo siempre con el vernier. En este caso, el 0 del vernier está entre la posición 21 y 22, como puede observarse en la escala principal. Luego, no coincide con ninguno de los dos. Entonces, lo que me está indicando esto es que el número es 21 con algún otro decimal. ¿Cuál es ese decimal? Bueno, me tengo que fijar. ¿Cuál de las líneas del vernier coincide con alguna de las líneas de la escala principal? En este caso, en la parte inferior, vemos que la tercera línea del vernier coincide con la escala principal y por lo tanto, el último decimal sería un 3. Si yo quiero leer entonces cuánto me está indicando en este caso, sería la cadena 21, el vernier 3, y en total me está sumando la cadena 21,3 miligramos. Otro tipo de balanza con el que vamos a trabajar es la balanza granataria. En este caso, es una balanza que tiene una precisión bastante menor que la balanza de cadena, de 10 miligramos. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con esta balanza es asegurarnos que los platillos y las flechas que están adosadas a ellos indiquen la posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio se puede observar en la escala que tenemos delante de estas flechas. Si no llegara a coincidir cuando no tenemos peso aquí, lo que tenemos que hacer es agregar pequeños trozos de papel sobre uno de los platillos hasta encontrar la posición de equilibrio. Una vez que hicimos eso, lo que vamos a hacer es trabar la balanza con una perilla que está en la parte delantera y colocar el objeto a pesar en el platillo de la izquierda. Y luego ir agregando pesas en el platillo de la derecha. Las pesas que utilizaremos, tanto para balanza granataria como para balanza de cadena, son como las que aparecen en esta foto, donde tenemos una caja con las pesas calibradas, cada una de ellas tiene la marca de cuál es su masa, y también podemos tener pequeños trozos de metal que también están calibrados. Estas pesas siempre se manipulan con pinzas para evitar dejar restos de grasitud en ellas, y se guardan siempre en esta caja. Una vez que agregué los pesos, siempre se agregan las pesas más grandes en el centro del platillo de la derecha y las más pequeñas alrededor. Voy a destrabar lentamente la balanza y observar cuál es la desviación de cada una de estas agujas. Idealmente tengo que agregar tanto peso hasta que coincidan nuevamente, llegan nuevamente a su posición de equilibrio inicial. Tanto para balanza de cadena como para balanza granataria, haremos replicados. Esto quiere decir que vamos a tomar un objeto y repetidas veces vamos a determinar su masa, tanto con balanza de cadena como con balanza granataria. Una vez que tengamos esos datos, vamos a pasar a completar una tabla como la que aparece acá. En este caso, les estoy mostrando las masas determinadas con balanza de cadena. Hicimos 5 determinaciones y cada una de ellas dio estos valores que aparecen acá, ¿sí? Por ejemplo, para el primero 15,3698. Lo primero que vamos a hacer es determinar el promedio. Esto quiere decir que haremos la sumatoria de todos estos valores y lo dividiremos por el número de determinaciones. En este caso, 5. El promedio lo anotaremos con todos los decimales que de la calculadora. Una vez que hagamos esto, vamos a pasar a calcular lo que se conoce como la desviación individual. Esto es la diferencia en módulo entre la determinación particular
y el promedio. Por ejemplo, en el primer caso sería 15,3698 menos el promedio, que sería 15,36984. Esa es la desviación individual. Hacemos los mismos para las otras medidas y finalmente calculamos lo que se conoce como desviación promedio. Sería la sumatoria de las desviaciones individuales dividido el número de replicados, 5. Y eso nos da este valor que aparece aquí abajo. Pero este valor nos está indicando cuánto se desvía este conjunto de valores del promedio. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, ¿sí?, expresarlo con más de una sola cifra significativa. Por lo tanto, si esta desviación promedio la quiero expresar con una sola cifra significativa, me daría 4 por 10 a la menos 4 grados. Entonces, ¿cómo se expresa correctamente una determinación experimental sobre la cual pude hacer varios replicados? Se expresa de esta manera. El resultado sería el promedio más menos la desviación promedio. La desviación promedio expresada siempre con una sola cifra significativa y el promedio lo debo cortar con tantos decimales como me esté indicando la desviación promedio. En este caso, indico 15,3698, no tiene sentido indicar el número que sigue porque eso ya está sujeto a un grado de incertidumbre tal como me indica la desviación promedio. También vamos a trabajar con medidas volumétricas. En este caso, les repito, es conveniente que repasen los distintos materiales volumétricos y cómo utilizarlos, como se ve en el video que les dejamos más abajo. Estas medidas volumétricas las haremos tanto con material de menor precisión, como puede ser un vaso de precipitado, como de mayor precisión, como puede ser una pipeta. Y nos permitirá justamente determinar la precisión de cada uno de ellos. El instrumento que utilizaremos para hacer las medidas, para hacer las lecturas, será la bureta, que es un instrumento uno de los de mayor precisión que tenemos en el laboratorio. Estas buretas constan de un tubo largo que tienen una llave en la parte inferior y son materiales de descarga. Lo primero que vamos a hacer es tomar esto, montarlo sobre el pie como corresponde y llenar la parte inferior con agua. Para eso iremos a la parte inferior de aforo, en este caso esta es una bureta de 50 mililitros, nos pondremos a la altura de ese aforo para evitar errores de paralelaje y enrasaremos con agua. Si es necesario me puedo ayudar con un embudo por la parte superior y enrasaremos entonces en esa marca. El menisco, en este caso, como es un líquido que moja, debe coincidir con el aforo. Una vez que nos aseguremos de que no tenemos burbujas en ese vástago, lo que vamos a hacer es medir unos 20 mililitros con el material volumétrico que tenemos, primero, por ejemplo, con un vaso, y lo agregaremos por la parte superior. Sacaremos tanto el embudo como el vaso y haremos la lectura en la bureta, con tantos decimales como me permita la bureta. Esto quiere decir con 2 decimales. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a vaciar todo el sistema y a comenzar nuevamente. Enrasamos en 50 y agregamos 20 mililitros medidos con el vaso de precipitado. Esto lo vamos a hacer repetidas veces para poder completar con cada material volumétrico con el que trabajemos una tabla como la que sigue. Al igual que en la anterior, tenemos el número de medida, los volúmenes determinados con cada una de ellas, las desviaciones individuales, promedio y desviación promedio. Esto lo vamos a hacer también con la probeta y con la pipeta graduada. Finalmente, vamos a poder expresar correctamente los volúmenes medidos con cada uno de estos materiales. Nos permitirá también analizar cómo se relaciona el diámetro de un instrumento con su precisión. Para ello, tratemos de calcular el error asociado cuando se determinan volúmenes con estos instrumentos sabiendo que la mínima diferencia de altura que se puede observar con el ojo humano es de medio milímetro. Esto quiere decir la mitad de 1 milímetro. Este se conoce como el error de lectura. Para ello nos tenemos que acordar que, considerando que estos materiales son cilindros, el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, el error en el volumen será pi por el radio al cuadrado por la diferencia de altura que puedo observar en cada uno de ellos. Entonces,
Como los vasos de precipitado tienen un diámetro aproximado de 5 centímetros, ¿sí?, con los que utilizamos, en este caso el radio será 2,5 centímetros y el vaso de precipitado me estaría dando un error en el volumen de 0,98 centímetros cúbicos, considerando que colocamos el error de lectura en centímetros. También calculamos para la probeta, considerando que tiene un radio de 1,25 centímetros y para la pipeta graduada de 0,25 centímetros. Como pueden observar, ¿sí?, los resultados me estarían indicando que las precisiones teóricas aproximadas de estos instrumentos serían para un vaso de precipitado alrededor de 1 centímetro cúbico o 1 mililitro, para una probeta de 0,1 mililitro o centímetro cúbico y para la pipeta graduada de 1 por 10 a la menos 2 mililitros. Y esto también lo podemos relacionar con el diámetro, ya que a mayor diámetro, mayor va a ser el error en el volumen. Bien, por ahora terminamos esta parte. Muchas gracias por su atención.